Vamos a iniciar la sesión vespertina, si es que se puede llamar vespertina, algo que no ha parado nunca, pero después de la comida nos toca ahora volver a trabajar. Y la sesión que tenemos ahora es una sesión que yo creo que tiene un especial interés por la vinculación y por el compromiso que tiene la sección de cardiología clínica de la SEC en el trabajo y en la integración con primaria. Eso nos parece absolutamente fundamental y es uno de los objetivos básicos de nuestra sección y por eso tiene tanta representación aquí, atención primaria, en nuestro congreso. Y probablemente uno de los mejores ejemplos de todas las sesiones y de todas las mesas sea justamente la mesa de la que vamos a hablar ahora. La mesa está titulada Gestión del paciente con síndrome coronario agudo y la vida empieza después del alta. Y como digo, habla de esa continuidad asistencial que yo creo que es vital para el paciente coronario. Para eso tenemos la suerte de contar con Gonzalo Barón, al que todos conocéis perfectamente, expresidente de la sección de cardiología clínica, el presidente anterior, antes de que yo entrara, y trabaja, como sabéis, en el Hospital Virgen del Rocío. ¿Eso no funciona? ¿Qué número tiene? El 1. Esto lo utilizáis luego para las preguntas. O sea que está luego Paco Valls. Paco Valls es un médico de familia y un buenísimo amigo que trabaja en el Centro de Salud de Benifallim en Valencia y dará la visión del médico de atención primaria. Y Alfonso Valle es el jefe de servicio del Hospital de Denia, es el cardiólogo y dará la visión del cardiólogo también vista desde el contexto de esta integración entre primaria y cardiología. Alfonso y Paco van a hacer una presentación a la limón, van a hacerlo en conjunto, entonces van a hacerlo de una manera mucho más dinámica. Como siempre digo en todas las sesiones, yo creo que lo más importante es lo que viene después, es la participación vuestra y la posibilidad de que entre todos podamos avanzar en el conocimiento de esta integración del paciente tras síndrome coronario agudo. Así que sin más dilación, Gonzalo, cuando quieras. Muchísimas gracias a Vilencio y muchísimas gracias a la dirección por contar conmigo para esta presentación. A ver si... Bien, he dividido un poco la presentación intentando justificar por qué estamos haciendo esto. No se oye. Perdona, no se ve las diapos. Ni se oye ni se ve. Técnicos. Hola. Ahora sí. Bueno, voy a dividir un poco. Primero ya la tienes. 4 diapositivas de dimensión del problema. ¿Se oye ya esto o no? ¿Podemos ponerle el 2? El número 2. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy en día? ¿Qué debe incluir un informe alta? Y después voy a presentaros lo que hemos hecho, el proyecto al alta. El proyecto al alta que estamos haciendo. No se oye, esto no funciona. Pero no podéis conectar el... Este video. Bueno, pues esto lo hago así ya está. Bien, la enfermedad coronaria sigue siendo un problema. Estos son datos de toda Europa. España está aquí abajo, pero la cantidad de altas por enfermedad coronaria sigue siendo muy alta, muy prevalente. Parece ser que hay una estabilización, incluso una caída, pero cuando uno ve los datos por varones y mujeres, por género y por edad, vemos cómo en realidad la prevalencia está aumentando porque los síndromes coronarios agudos están aumentando en personas mayores de 70 o 75 años. Entonces, como veis, está estabilizado la curva de las personas menores de 75, pero está aumentando muchísimo la curva de mayores de 75. Por lo tanto, la enfermedad está ahí y es muy prevalente. Y además, datos del estudio ofrecen, nos enseñan cómo hay mucha cardiopatía isquémica crónica. Aproximadamente, como veis ahí, pues un porcentaje alto de población, tanto mujeres como hombres, lo tienen. Por lo tanto, el problema es real y existe. Fíjense, datos del estudio Recalcar que se ha presentado esta mañana, muchos datos, y que se ha hecho por la Sociedad Española de Cardiología, nos dicen en esta diapositiva que la causa más frecuente de alta hospitalaria
es la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, si sumamos infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica crónica y angina, la causa más frecuente de alta es el 27% de cardiopatía isquémica. Por tanto, recalcar nos demuestra que en todos los hospitales españoles los problemas de cardiopatía isquémica son los más prevalentes y las altas más frecuentes son cardiopatía isquémica crónica. ¿Vale? ¿Ya? ¿Se sigue? No. Bueno, y además, acordaros una cosa que es muy importante: los infartos de miocardio, los síndromes coronarios agudos, tienen una mortalidad del 34%. El 34% en el 2013 de los infartos de miocardio se mueren en nuestro país, sobre todo por la mortalidad prehospitalaria, que es muy alta, como sabéis, aunque ha disminuido mucho la intrahospitalaria o la de los 7 o 28 días. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones de la guía? Bueno, pues estas guías, que son ya conocidas por todos ustedes del 2012, nos dicen que en los pacientes de muy alto riesgo hay una serie de recomendaciones que hay que tener claras. Sobre todo, control de los factores de riesgo: hipertensión arterial, control de la glucemia, control de la hemoglobina glicada, control del colesterol LDL y, por supuesto, abstención del tabaco fundamentalmente. Y esto está admitido, pero las guías de práctica clínica han cambiado. Entonces, en los últimos años, y esto es una de las críticas que hemos recibido, y esto es real, hemos recibido críticas porque se han ido modificando los objetivos. Fíjense, aquí he puesto en esta tabla desde las primeras guías del año 94 hasta las guías de 2011, y cómo al principio se hablaba de colesterol total, que es la curva de arriba, pero a partir del año 98 se habla de colesterol LDL, y hemos pasado de 115 a 80 y de 80 a 70 en la de 2011. Entonces, esto ha sido criticado por muchísimos compañeros y colegas que han dicho, bueno, esta variación que tenéis, ¿a qué se debe y si realmente es cierto o no? Esta es una de las razones por qué las guías hoy en día tienen un cierto escepticismo en muchos de nuestros compañeros. Pero la realidad es que desde el año 2011, que se publican estas guías, hasta ahora, hay muchos estudios que han seguido profundizando en la realidad que mientras más bajo mejor. Mientras más bajo esté el colesterol, menos eventos hay. Este metaanálisis, con más de 150.000 pacientes, lo que hace es analizar datos de eventos graves con LDL por encima de 175 y con LDL por debajo de 50. Y fíjense cómo no hay ninguna duda, todos coinciden en que mientras más bajo, menos eventos cardiovasculares. Y eso hace que las guías de 2015 de síndrome coronario agudo ya den una serie de recomendaciones y nos dicen cómo se debe de tratar a los enfermos en el alta, explicándole las recomendaciones que deben de tener y que deben de observar durante la alta hospitalaria. Y esto es así, tanto es así que la Sociedad Española de Cardiología, en unos documentos de consenso que hemos hecho en procesos asistenciales con la CENFIS, con la CEMERGEN, lo que hemos llegado a acuerdo es que efectivamente es muy importante que tras el alta se comunique con la atención primaria y se llegue a un acuerdo de cómo tratar en el seguimiento a estos pacientes. Se hablan una serie de recomendaciones que un poco es lo que hemos contemplado dentro de las sociedades científicas como más importantes. Pero no solo los europeos o los españoles hacemos esto. Estas son las guías americanas, las de la AHA de 2013, que tan discutidas han estado por el tema del colesterol y los objetivos de colesterol, pero lo que nadie ha recordado es que ellos sí insisten en que, aparte del colesterol y del control del colesterol, nos hablan de recomendaciones de seguimiento y análisis cada 3 o 12 meses para ver, de 3 a 12 meses, para ver que el control de los factores de riesgo se consigue y se mantiene al alta. Es decir, los americanos le dan a esto un nivel de recomendación 1A y no tienen ninguna duda de que esto es importante. Por tanto, esto nos dice la guía. Pero ¿cuál es la realidad de los objetivos? Pues todos lo conocemos, datos del estudio Eurospire, que nos dicen que no se consigue controles del colesterol de LDL por debajo de 70, datos del estudio DISIS, que nos dicen cómo no se consigue colesterol por debajo de LDL por debajo de 70, datos de DISIS también nos dicen que los enfermos ingresan y se van de alta con las mismas dosis de estatina, es decir, los cardiólogos, cuando damos un paciente de alta, modificamos poco la pauta de tratamiento al alta y por lo tanto reforzamos poco esto. Esto también es otro dato importante. Y datos también recientes que nos siguen diciendo cómo los pacientes crónicos con cardiopatía isquémica no consiguen en la mayoría de ellos objetivos de colesterol bien controlados. Pero es que además pasa otra cosa, y estas son fotos que os estoy sacando, os voy a sacar 4 fotos de pacientes míos del Hospital Virgen del Rocío. Esto es la pantalla de mi ordenador del programa de Iraya. Cuando el paciente tiene un infarto le ponemos el colesterol LDL por debajo de 70. Bueno, pues cuando llega aquí lo siguiente que le ocurre al paciente es que el médico le cambia la pastilla del colesterol.
y le cambia o le suprime, como en este caso, como el colesterol LDL estaba en 39, pues le suprimen la medicación. Lo hacen sistemáticamente. Tan es así que hemos incluso hablado con la Dirección de Atención Primaria a ver qué puede estar pasando, qué orden o qué pasa que esto nos está ocurriendo. Fíjense, este otro paciente que estaba en rangos de menos de 70 y fíjense cómo le suprimen la pastilla del colesterol y el colesterol LDL a un paciente operado de bypass, le suprimen la simvastatina, le ponen altramuce y el enfermo vuelve a tener un colesterol de 157 de LDL, ¿no? Otro paciente más. Como ven ustedes, mi vida real no es lo que dice la guía. ¿Qué debe incluir un informe al alta? Bueno, pues esto no está muy claro, pero un informe al alta tiene bastantes situaciones que debe de resolver. Las tienen un poco todas ahí, qué debe hacer el paciente y qué debemos recomendarle. Pero es que además hay un cuerpo de ley, de doctrina, que nos dice desde hace ya muchos años que existen unas normas que debemos de cumplir cuando vamos a un informe al alta. Es decir, no se le puede dar al alta a un paciente con un P10 diciendo le he hecho una angioplastia de la descendente anterior, controle usted el colesterol. No. Te exige la ley que debe de estar específicamente recomendado qué se ha hecho, cuál es el diagnóstico final, qué debe contener, quién lo ha hecho, quién es el responsable del alta. Es decir, la ley española nos obliga a mantener una serie de principios en los informes al alta. Pero es que además nos dice no solo cuestiones administrativas, sino cuestiones obligatorias de recomendaciones a los pacientes. Esto además ha sido motivo de mucha discusión y se habla ya de un decálogo, desde hace ya bastante tiempo, de un decálogo de qué debe contener un informe de alta de un paciente. Y un informe de alta debe de ser explícito en las complicaciones o las recomendaciones que el paciente ha tenido durante el ingreso a la clínica, pero también qué se debe hacer con los tratamientos farmacológicos, qué debe hacer en el seguimiento, qué debe hacer el paciente. Es decir, que debemos de ser mucho más explícitos en ese sentido. Pero Cochrane ha revisado también esto y Cochrane concluye de manera contundente que hay que mejorar el resultado del informe al alta, porque eso repercute en la evolución de los pacientes. Por tanto, no hay ninguna duda de que el informe al alta debe contener un montón de datos. Hemos analizado, la doctora Neka Nemurga hizo un estudio hace ahora 2 años que se ha publicado, como ven ustedes aquí, en ¿qué contempla el alta de un paciente con infarto de miocardio? Y el alta de un paciente con infarto de miocardio, decíamos, ¿vienen marcados los objetivos concretos de colesterol en el informe de alta? Pues cuando el cardiólogo lo mira, cree que en el 91%, pero cuando lo ve el médico de atención primaria, como ven ustedes, hay división de opiniones. Por lo tanto, aquí hay diferentes puntos de vista y es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Una vez más, cuando mirábamos el objetivo terapéutico, si estaba marcado o no estaba marcado, pues fíjense una vez más cómo hay diferencia entre si lo veía un cardiólogo o lo veía un médico de atención primaria. Por lo tanto, los mismos pacientes, las mismas enfermedades, las mismas guías, porque las guías son homogéneas desde 2012, pero sin embargo tenemos resultados distintos por la visión de un cardiólogo o por la visión de un médico de atención primaria. Por tanto, ¿cómo se puede mejorar este informe? Bueno, pues hay muchas formas, como dicen los ingleses, rooms to improve. Es decir, no cabe duda que no podemos dar un P10. Yo recuerdo estos enfermos que se iban de alta con un P10 en la mano y los enfermos te sacan informes de P10 del año 80, 85 y 90. Todos los hemos visto donde era un P10 lo que le decía lo que le habían hecho, ¿no? Operado de 2 bypass con el tratamiento que debía tomar. Debe de tener muchas cosas que deben de contemplarse. ¿Qué barreras tenemos? Bueno, pues hay muchas barreras que son por parte del paciente y por parte de los médicos. Es decir, que hay dudas que debemos de resolver. Los pacientes tienen que hacer su papel, pero nosotros los cardiólogos y los médicos de atención primaria tenemos que ser un poquito autocríticos en este sentido. Los factores que son relacionados con el facultativo, pues la verdad es que creemos que los pacientes no leen los informes de alta, que pueden ser verdad, pero también hay una falta de interés por nosotros a la hora de explicitar un poquito más. Los médicos más mayores dicen siempre, hombre, es que yo no puedo pasarme 10 minutos viendo al paciente en su habitación y 1 hora haciendo un informe de alta. Bueno, también es verdad, pues a lo mejor hay que agilizar estas cosas y que no sean los médicos directamente los que tengan que dar las altas, sino que pueda ser más facilitado por residente o por administrativo, ya lo veríamos. ¿Y qué es el proyecto al alta? Pues el proyecto al alta es un proyecto que hemos hecho intentando mejorar las recomendaciones del informe al alta de todos los pacientes. De manera clara y contundente, yo os digo que en mi hospital Virgen del Rocío, hoy en día ya menos, pero hace un año, había pacientes que salían
con una coletilla, porque era un corta y pega, de tensión arterial menos de 130, 80, otro tensión arterial menos de 12, 7, otro tensión arterial menos de 140, 90, otros con colesterol LDL menos de 110, otro con colesterol LDL menos de 100, otro colesterol LDL menos de 70. Es decir, que no había una cosa homogénea. Entonces nos reunimos 5 compañeros cardiólogos de diferentes hospitales de España e intentamos analizar un poco el informe ALTA y cómo podíamos mejorarlo. Con idea después de distribuirlo por toda España e intentar poco a poco convencer a todos de que todos digamos lo mismo, que el mensaje sea único y que no puede decir un cardiólogo de Osuna, un cardiólogo de Vigo y un cardiólogo de Alcañiz cosas distintas, sino que tenemos que decir siempre lo mismo para que los enfermos y los médicos tengamos siempre claros los objetivos a contemplar. Esta metodología lo que ha consistido ha sido en analizar con nuestros compañeros del hospital los enfermos que se daban de alta, los médicos que dan alta a enfermos con cardiopatía isquémica, cómo era su informe de alta y si adaptaban o no a las guías de este momento, que son las guías del 2012. Y la verdad es que hemos encontrado que, al menos en mi hospital, había varios modelos de corta y pega, varios modelos de recomendaciones. Y lo que hemos hecho ha sido, en estos 4 hospitales donde lo hemos hecho, vamos a intentar unificarlos, vamos a decir todos lo mismo. Creíamos que era muy difícil convencer obligando a, y lo que hicimos fue, vamos a sentarnos y vamos a consensuar, y vamos a hacer todos el mismo informe a partir de un día en el Hospital Virgen del Rocío, en el Valdebrón o en otros hospitales que en La Paz también que habían participado. Y desde ese momento vamos a intentar que todas las recomendaciones de alta de los pacientes con cardiopatía isquémica que salen de cada hospital sean la misma. Y si es posible que sean muy parecidas las de Virgen del Rocío que las de La Paz o que las del Macarena o que las del Cañiz o las del Valdebrón, ¿vale? Entonces, después establecimos unas medidas que debíamos de tener de control. Las recomendaciones generalizadas las hemos hecho generalizadas en el sentido de que no queríamos centrarnos solamente en el colesterol, sino, como dicen las guías, el riesgo cardiovascular global es lo importante y hay que centrarse en el riesgo global y los médicos tenemos que fijarnos en el riesgo global. Dice un compañero mío, muy buen endocrino, con un alto factor de impacto en publicaciones, que el mejor tratamiento de un diabético es una buena estatina. Bueno, pues la visión esa del endocrino que tiene, que el colesterol es tan importante para un diabético, nosotros muchas veces no la tenemos con los diabéticos que tienen una enfermedad coronaria. Por lo tanto, hay que establecer recomendaciones de hemoglobina glicada, hay que establecer recomendaciones de tensión arterial, que ahora podemos discutir, y también de peso y de LDL y, por supuesto, de tabaquismo. Lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, esta es la recomendación de mi hospital, discutimos mucho si debían ser más largas o más cortas, que no cogieran 2 páginas, porque eso sí que es verdad que cuesta más trabajo leérselo, sino que fueran recomendaciones concisas que contuvieran las recomendaciones actuales de 2012 de las guías europeas. Y las recomendaciones son muy sencillas: LDL menos de 70, hemoglobina glicada menos de 7, no fumar, es decir, las recomendaciones eran muy claras: caminar 1 hora al día, tensión arterial menos de 140/90. Las guías dicen lo mismo y tenemos que decir todos los médicos aproximadamente lo mismo. ¿Qué beneficios tiene? Hombre, yo creo que el proyecto incide ni en más ni menos en que los enfermos y los médicos utilicemos las guías, porque ya sabéis vosotros que las guías no se utilizan, quizás porque no nos la creemos del todo, ¿no? Yo creo que hay un gran silencio en cuanto a que los médicos las guías las ven como algo alejado y lejano. Y yo creo que esto tiene que ir cambiando, porque si no, ¿para qué estamos aquí y de qué estamos hablando, ¿no? La realidad es que no es fácil, no está siendo fácil. Hay quien no quiere cambiar su esquema mental, tenemos un poco de inercia en ese sentido, y la verdad es que yo creo que auditar lo que vayamos a implantar en nuestro hospital, en nuestros centros sanitarios, es bueno. Por lo tanto, todo lo que no se mide no se puede decir que esté haciéndolo bien. Hay que medir para poder mejorar. Por lo tanto, hay que hacer auditoría de lo que estamos haciendo. Y por último, 2 diapositivas muy sucintas de lo que viene en la guía 2016. Tengo la oportunidad y la posibilidad de estar en las guías y no puedo contaros lo que dicen porque entra bajo la confidencialidad, pero sí deciros 2 cosas al respecto que me parecen importantes. Las guías de 2016 mantienen el impacto de LDL menos de 70 como objetivo primero. Este es el objetivo primero. Por lo tanto, no van a bajar ni van a subir, van a mantener 70, lo cual es buena cosa. Segundo, las guías futuras van a ser menores, yo no lo sé, pero las de 2016 van a seguir con 70. Por lo tanto, objetivo 70, a nuestros pacientes hay que meterle aquí en la cabeza objetivo 70 y a los médicos objetivo 70.
Y en segundo lugar, las guías, insistimos, con una recomendación 2A, en el que a las 4 o 6 semanas del alta se deben de evaluar los lípidos para ver si han conseguido controles de colesterol de LDL. Y si no, incrementarlo. Primer escalón, estatinas de alta intensidad. Segundo escalón, asociar ezetimibe si esto no se ha conseguido. Tercer escalón, aunque con una recomendación todavía 2B, porque no tenemos acceso a ello, los anti-PCSK9, si en el primer y el segundo escalón no hemos conseguido objetivos de 70. La ciencia es lo que nosotros teóricamente podemos hacer, las guías nos dicen lo que teóricamente debemos hacer, pero los registros nos dicen lo que realmente estamos haciendo. Las tres cosas son importantes, pero a partir de ahora que las guías dicen una cosa, tenemos que intentar ver si nosotros, todos los médicos que vemos pacientes, hacemos lo que las guías nos recomiendan, porque si no, estamos en lo mismo, nunca mejoraremos. El que no se mide no mejora nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por presentarnos este interesantísimo proyecto del Informe al Alta. Y vamos ya a la presentación que os anunciaba a la limón para la integración de cardiología en atención primaria que van a hacer entre Alfonso Valle y Paco Valls. Cuando queráis. Bueno, como veis, el primer paso que damos, estamos hablando de integración y vamos a dar un ejemplo, Alfonso y yo, con la presentación en conjunto, con lo cual, bueno, pues vamos a trabajar en equipo y hacer la presentación conjuntamente, lo cual no es mala imagen, creo, ¿no? Ni mucho menos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la sección IMSD también un poco por darnos esta oportunidad. Básicamente vamos a hablar un poco de cómo podemos hacer las cosas mejor, después de ese informe al alta que ha comentado Gonzalo, y cómo podemos hacer esa integración de cardiología con atención primaria, ¿no? Desde el punto de vista cardiológico ya podemos ser los reyes de la cardiología, tener muchos corazones de oro, ¿no? Pero al final esto es como el fútbol, esto es un trabajo siempre en equipo y muchas veces aquí también es importante tener un buen tridente, ¿no? Y el tridente al final es el cardiólogo, el médico de atención primaria y el paciente en el medio, ¿no? Yo también soy del Madrid, pero no he encontrado. Básicamente yo creo que tenemos que tener claro los cardiólogos, que nos gusta bastante mirarnos muchas veces el ombligo, ¿no? Que todo lo que hagamos en cardiología, si tenemos 100, 200 médicos de atención primaria en nuestro departamento, todo lo que hagamos se va a multiplicar por 100 o por 200 y todo lo que dejemos de hacer se va a dividir por 100 o 200, ¿no? Y al final el que lo paga normalmente es el que está en el medio, que es el paciente, ¿no? Podemos llamarlo integración, podemos llamarlo continuidad asistencial, podemos ponerle el nombre que queramos a esto, ¿no? Pero al final todo se resume en 3 puntos fundamentales, que son protocolos, formación y comunicación. Y en cada realidad, en cada departamento, pues hay que irlo adaptando un poco a las formas que podamos dar, ¿no? Bien, pues como estamos aquí desde primaria, yo encontré esta encuesta realizada y me gusta tal como está hecha porque sí que puede representar el punto de vista desde atención primaria sobre cómo ve al paciente cuando sale del hospital, después de haberlo visto nuestros compañeros con su síndrome coronario, qué es lo que pasa. Entonces se hizo una encuesta donde se buscaba ver las necesidades del médico de atención primaria, nosotros, en el seguimiento del paciente crónico. Se hizo una encuesta y el objetivo, ya lo hemos dicho, sería ver y conocer las necesidades del médico de atención primaria en el seguimiento del paciente coronario, muy especialmente en su relación con su cardiólogo, para detectar aquellas necesidades no cubiertas en cuanto a la recepción y seguimiento de este paciente y ver la comunicación que había entre ambos colectivos. Se realizó una encuesta entre médicos de atención primaria, medicina general y familia. Participaron 350 médicos de atención primaria de todo el territorio nacional. Fue una entrevista online hecha en 10 minutos, muy rápido, y el trabajo se hizo en octubre y diciembre del 2015. Bien, y empezaron a hacerse unas preguntas. He mostrado y voy a mostrar solo alguna de ellas que me han parecido más representativas, como esta, donde preguntaban al médico de atención primaria que marcara a continuación qué apartados del informe de alta considera que deberían estar mejor explicados tanto para usted como para su paciente.
Como veis, el grueso de la respuesta se va a objetivos terapéuticos farmacológicos y a el plan de visitas tras al alta y recomendaciones de seguimiento desde el cardiólogo. Eso sería el bloque más importante de respuestas y, bueno, a mí me ha llamado la atención los últimos, donde el 16% decía que todos los anteriores, o bien estos médicos de atención primaria eran muy exigentes, o bien la comunicación en su departamento era muy mala y pedían que se mejoraran todos. Y lo mismo, pero al revés, la de las últimas, los 11% que dicen ninguno de los anteriores, es o porque ya tiene suficiente con lo que hay, o bien porque realmente su departamento está funcionando muy bien. Pero bueno, el bloque son el de arriba, objetivos y plan de visitas. Seguimos. Espera, que esto ha fallecido. No quiero pasar. La presentación se ha quedado un poco colgada. Ahí te pasa. Ahí. Ahora. Tira Vale, atrás. a ver ahora. Vale, ya lo Eso, tienes. perfecto. Vale. Bueno, Paco hablaba del informe al alta, ¿no? Esto es pues una foto de un informe, yo creo que vemos todos los días. Quizás a los cardiólogos pues no nos llama la atención, ¿no? Poner IAM, SS, KILIP2, enfermedad de los vasos, DAP, CDM, ICP, DAP, SFA, ICP más SFA, CDM. Yo esto siempre lo comparo, cuando esto le llega al médico de primaria, pues como si nosotros cogemos un informe de, no sé, de un reumatólogo, ¿no? Que no entendemos nada, HLA positivo, RO negativo. Bueno, hemos de tener en cuenta que esto no es muy procedente, ¿no? Básicamente porque al médico de primaria le llega el informe del cardiólogo, del neurólogo, del reumatólogo, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa importante es evitar ese tipo de siglas. Otro punto importante es el tratamiento, es decir, y esto ya es el primer protocolo, ¿no? Antes de que salga el paciente a su casa. El tratamiento tiene que ser claro, bien explicado y cuándo el paciente tiene que tomar la medicación. Dentro del informe al alta, y esto ya lo ha comentado Gonzalo, pues bueno, una parte muy importante son las recomendaciones al alta. Esto es una foto también de un informe, pueden ser más largas, menos largas, deberían ser homogéneas y bueno, tanto la Sociedad Española de Cardiología como la Sociedad Valenciana están trabajando en esto, en hacer un informe lo más homogéneo posible, pero son recomendaciones para el paciente, que estén claras, pero también es una información para el médico de atención primaria. Y esto, evidentemente, también forma parte de una de esas tres patas que hemos hablado de la integración, ¿no? Bien, seguimos con las preguntas hechas a los compañeros de primaria y aquí, bueno, hay bastante unanimidad. Lógicamente, cuando se le pregunta hasta qué punto considera necesaria la comunicación directa con su cardiólogo para el mejor manejo del paciente coronario, lógicamente, pues el 96% básicamente está diciendo que consideran muy, muy importante y necesaria la comunicación. Bueno, pues es de cajón y está claro que sí, ¿no? Bien, esto es lo que preguntan. ¿La considera necesaria? Sí, pero ahora hacemos el siguiente paso y la primera pregunta. Bien, la considera usted necesaria, pero ¿hasta qué punto mantiene actualmente comunicación e interacción con su cardiólogo de zona o de referencia? Bueno, pues aquí viene el primer cambio. La consideramos muy necesaria, pero la realidad, pisando de pies al suelo, es que el 50% se van a la puntuación de que la comunicación es floja o muy floja, porque fijaros que del 1 al 5 el 50% sería la puntuación mínima, es decir, la mitad de los médicos de atención primaria dicen que la comunicación es floja, es muy mala. Y de la otra mitad, bueno, hay un 24% que dice que puede ser regular, pero hay un 26%, una cuarta parte, solamente hay una cuarta parte que dice que, bueno, es buena o es aceptable. Es decir, estamos en un 50% de mala comunicación y en un 75% de no adecuada comunicación. Por lo tanto, esa es la realidad que podemos captar desde atención primaria. Y al final, si el médico de atención primaria, el 75%, tiene una comunicación inadecuada, pues el cardiólogo tiene una comunicación inadecuada con el paciente, ¿no? Desde que el paciente se va a casa con su informe, con sus recomendaciones, después de una situación de estrés vital, como es un ingreso por un síndrome coronario agudo, pues le empiezan a surgir dudas a él y a la familia, ¿no? Y siempre la línea más recta para conseguir esa información es el médico de atención primaria, con lo cual o el médico de atención primaria tiene una buena comunicación con el cardiólogo, sino la comunicación con el paciente siempre se va a ver resentida. Claro, lo primero y más importante es que el médico de atención primaria, bueno, pues conozca que su paciente ha tenido un síndrome coronario agudo, que ha ingresado por un infarto, que ha ingresado por una angina. Esto es un detalle importante, ¿no? Y esto es comunicación, es decir,
el paciente cuando sale a su domicilio lo que necesita es un plan, tener un plan de cuidados, un plan de seguimiento y un plan de consultas. Algo tan simple como que en el informe de al alta, bueno, pues salga con una fecha para que lo vaya a volver a ver el cardiólogo o salga con una fecha para que lo vea el médico de atención primaria, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro departamento hemos hecho una iniciativa que, la verdad, funciona muy bien, que es que según el paciente sale por la puerta del hospital o cuando se hace la indicación al alta, al médico de primaria en su ordenador, ¡pum!, le sale una pantallita desde abajo diciendo que su paciente X se ha dado de alta por un infarto, ¿no? Entonces, cuando el paciente llega a la consulta, bueno, simplemente el hecho de que el médico de atención primaria le diga, sí, ya sé que ha tenido un infarto, tengo el informe y vamos a hacer este plan, bueno, eso genera confianza en el sistema y en el médico de atención primaria, que al final va a ser su médico responsable, ¿no? Y el plan y el protocolo, volvemos a la segunda pata de esta integración. Bueno, protocolos hay muchos. Es verdad que el médico de atención primaria está aburrido de protocolos de diferentes sociedades, recomendaciones, órdenes de los jefes de servicio, de gerencia, etcétera, etcétera. Yo creo que el documento que se elaboró el año pasado y que todos conocéis de atención primaria de la SENFIC y de la Sociedad Española de Cardiología, bueno, se podrá adaptar un poco a cada departamento, pero es un buen protocolo, ¿no? Sabéis que es la cardiopatía isquémica, los 12 primeros meses, un poco cómo se reparten las funciones entre el médico de atención primaria y el cardiólogo y cómo a partir de los 12 meses se pasa al protocolo de cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Un factor que ya hemos hablado antes, tema de colesterol. Fijaros qué sencillo puede llegar a ser, ¿no? El paciente se va a su casa y un dato importante, el cardiólogo cuando le da el alta ya le deja pedir a la analítica para la consulta y esto se puede hacer automáticamente o voluntariamente, ¿no? El paciente se va a casa con un LDL al alta de 145 y se le pone atorvastatina 80, que suele ser lo que más habitualmente se le pone, ¿no? El médico de atención primaria el primer mes lo ve, tiene una lista de criterios que ahora vais a ver, bueno, los repasa y a los 3 meses el paciente va a llegar a la consulta del cardiólogo con una analítica que previamente ya dejó pedir el cardiólogo, no el médico de atención primaria, ¿no? Tiene un LDL 98 y el cardiólogo con buen criterio pues decide pasarle a la combinación, ¿no?, de atorva más ezetimibe. Perfecto. Y le deja pedida una analítica para que a los 6 meses lo vea el médico de atención primaria. Y tiene 66. Y como hay una buena comunicación y unos buenos protocolos, bueno, lo que hablábamos antes, el médico de atención primaria dice, está por debajo de 70, no le voy a quitar medicación, que esto es una parte fundamental. El paciente luego vuelve a los 12 meses y, bueno, pues está en el objetivo terapéutico y se decide bajar a atorva 40 y a ezetimibe. Fijaros que simplemente con 2 analíticas que el cardiólogo ha pedido al alta y que ha pedido en la consulta que vea a los 3 meses, hemos solucionado un factor de riesgo de esta importancia, ¿no? Comunicación, protocolos. Es verdad que la línea muchas veces es fina entre una cosa y otra, ¿no? Esto, por ejemplo, también es un ejemplo de algo que se está haciendo, que es, bueno, pues esto no es telemedicina ni nada, esto es un papel. Esto es un papel o un PDF que está en el ordenador de cada médico de atención primaria. Esto parece muy largo porque lo he tenido que comprimir en la diapositiva, pero bueno, es una cara que es una lista de cosas que el médico de atención primaria tiene que revisar en las consultas de pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, ¿no? Desde los factores de riesgo, de diabetes, los lípidos y un poco la medicación, antiagregación, betabloqueantes y ECAS. Yo os digo que parece grande, pero es una cara y la verdad es que esto los compañeros de primaria lo agradecen mucho, por lo menos es la experiencia un poco que estamos teniendo, ¿no? Y esto al final es protocolo y es comunicación. Bien. Comunicación, importante, fundamental. Entonces se pregunta a los médicos de atención primaria cómo les gustaría que fuese la comunicación e interacción con su cardiólogo de referencia. Aquí se pide respuesta única. Bien, el bloque importante viene vía web al 28%, sesiones clínicas y vía telefónica. Luego ya hay otras respuestas más o menos, más o menos curiosas, pero se pide esto, ¿vale? Comunicación online. Y luego hay otras, pues curiosas como esta de que por WhatsApp o similar, bueno, las nuevas tecnologías pueden estar ahí. La otra es muy curiosa, en persona cuando nos vemos, bueno, esto no sé cómo se puede organizar esto, o en persona cuando quedamos. Hay respuestas muy curiosas, ¿no? Cardioquedadas. Cardioquedadas, ¿no? Bien, yo opinaría, yo creo que la primera parte, la consulta electrónica, programa de integración online, yo creo que en este momento, con las redes de comunicación y con la tecnología que tenemos, para mí, en mi opinión, ese debe ser el punto fundamental. Es decir, nos debemos de comunicar
por online, por integración de historias. Ahora diré lo que pienso que falla ahí, ¿no? Las sesiones clínicas están muy bien, pero son puntuales. Y todos vamos mal con nuestras agendas, con nuestras consultas, con nuestro tiempo. Entonces, es complicado y es muy puntual. La forma más continuada yo creo que debe ser la primera. Pero mal vamos cuando, y esto no vamos a hablar de historias electrónicas en diferentes comunidades autónomas, sino dentro de la misma comunidad autónoma, incluso dentro de departamentos diferentes, mal vamos cuando en especializadas se está utilizando un formato de historia electrónica y en primaria se está utilizando otro. Con lo cual, mal vamos a ver la integración entre unos y otros. O bien, en tu hospital de referencia se está utilizando un tipo de historia electrónica, digamos, el que se llame, y en primaria se está utilizando otro. Por lo tanto, sí que nos gustaría, pero ahí hay un problema creo que muy importante. Las historias deben de ser unificadas y todos debemos de registrar y comunicarnos en el mismo espacio, pienso yo. Completamente de acuerdo, es decir, lo que hablábamos, no toda la tendencia es eso, a la consulta no presencial, consulta virtual, llamémosle como queramos y vamos, no es muy difícil, ¿eh? Te metes en Google y encuentras noticias en cualquier periódico o las comunicaciones al Congreso o en el campus de la SEC y bueno, esto realmente es la tendencia. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Cada departamento lo adapta a sus capacidades, ¿no? Hay diferentes ejemplos, por ejemplo, que es el del Arnau Vilanova, aquí de Valencia, pero bueno, al final es tener una consulta sin el paciente delante, una consulta no presencial, pues para intentar filtrar, pedir pruebas, aconsejar, etcétera, etcétera, y bueno, ser lo más eficientes posibles, ¿no? Esto, bueno, pues es la que hay en mi hospital, un poco el formato, pero una cosa importante es que no nos pensemos que esto ahorra trabajo, ni mucho menos. Es decir, primero, la consulta no presencial al cardiólogo le tiene que contar su tiempo y esto muchas veces es complicado convencer a las gerencias, ¿no? Y yo, por ejemplo, esto es la experiencia de nuestro centro. 2012 no hacíamos nada, 2013 500, que es cuando empezamos, 2014 600, el año pasado 1000, pero fijaros como las primeras visitas lo único que hacen es aumentar. Es verdad que las consultas sucesivas progresivamente van disminuyendo un poco por eso, ¿no? Porque paciente crónico, bueno, pues se queda como responsabilidad del médico de atención primaria, sabiendo los compañeros que bueno, van a tener esta herramienta para que en 24 horas les podamos contestar, ¿no? Bien. Y ahora se les hace una pregunta, tenemos comunicación, y se les hace una pregunta sobre necesidades de formación en atención primaria. La pregunta es, en caso de no tener rehabilitación cardíaca en su área sanitaria, ¿hasta qué punto considera necesario ser formado en el control de factores de riesgo, tabaco, obesidad, sedentarismo, colesterol, hipertensión y diabetes a través de la rehabilitación cardíaca? Lógicamente, cuando se pregunta si no tienes rehabilitación y que te formen a través de la rehabilitación cardíaca, pues el 84% en una gran mayoría consideran que sí que deben de ser formados. Yo en esta pregunta, cuando la vi a primera vista, pensaba que les preguntaban sobre control, sobre formación en factores de riesgo y en principio me extrañó el 84%. Cuando la leí bien dije no, a través de la rehabilitación cardíaca. Sobre todo teniendo en cuenta que en un 60% de los casos en áreas sanitarias no hay rehabilitación cardíaca en esas áreas. Por lo tanto, sí que desde primaria se pide y se capta esa necesidad de formación en este campo. Y, bueno, ¿hasta qué punto considera necesaria la existencia de programas dirigidos a sus pacientes coronarios? Lógicamente, esto mayoritariamente sí, claro, consideramos el que se formen programas dirigidos a los pacientes para educación y para mejor control de ellos. Lógicamente, esta no tiene más comentario, ¿no? Está claro que aquí hay una clarísima diferencia entre los departamentos que tienen la suerte de tener un programa de rehabilitación cardíaca y los que no, ¿no? Por ejemplo, no existe y es verdad que al facultativo que le van a preguntar todas las cosas, pues si te cae un paciente de este tipo después de un infarto, bueno, pues le va a machacar a preguntas al médico de primaria, que es el primero que va a ver, ¿no? Desde preguntas no médicas, puedo hacer ejercicio, puedo tener relaciones sexuales, qué tengo que comer, puedo viajar, puedo coger el coche. Y muchas veces los cardiólogos nos pueden generar dudas, pues imaginaros al resto de compañeros de primaria, ¿no? Y, evidentemente, dudas sobre factores de riesgo, tensión, colesterol, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es verdad que el tema de la formación y que el médico de atención primaria sea capaz de darle una buena respuesta es obligatorio, porque lo que decimos, estos pacientes, después de una situación de estrés como es el ingreso, o le da la información al médico o se la va a dar Google. Y normalmente esto suele ser bastante peor habitualmente, ¿no? Bien, en esta consulta, esta hospitalaria tradicional, bueno, en este momento estamos viendo de que el modelo asistencial
todavía no está integrado, es decir, el modelo asistencial lo tenemos fraccionado y la comunicación es deficiente en este momento entre los diferentes asistenciales. Cuando se ha demostrado que si se mejora la información que reciben los médicos de prevención de atención primaria, se incrementa hasta, cuando mejor información reciben, se incrementa hasta un 50% el porcentaje de pacientes correctamente tratados en prevención secundaria. Es decir, a mayor información en cualquier tipo de prevención que reciba el médico de atención primaria, el porcentaje de mejor control de estos pacientes va a ser mucho más alto. ¿Y esto por qué? Pues simplemente por esta gráfica que pongo aquí abajo, porque si hablamos de tiempo de contacto del paciente con especializada o en médico de atención primaria, este sería el paciente, bueno, pues este tiempo estaría en contacto con especializada, pero todo este tiempo está con atención primaria. Por lo tanto, fundamental que atención primaria tenga información porque va a ser la que mayoritariamente va a estar en contacto con el paciente y con todo aquello que le pase o dude el paciente en cuanto a su seguimiento. Bien, cosas que recopilando todo esto pensamos que debe de aparecer en el informe de alta. Antes se ha dicho ya, bueno, lógicamente el diagnóstico preciso, creo que eso está siempre, el tratamiento completo actual, fármacos y dosis, los objetivos terapéuticos farmacológicos. Es importante saber a dónde debemos llegar y dónde debemos mantener al paciente, los ajustes y adaptaciones del tratamiento si lo precisara, porque esto va a ser una información buena para el médico de atención primaria, aclaración sobre los factores pronósticos de este paciente, qué es lo que le puede ocurrir a este paciente, lógicamente el plan de visitas después de alta, tanto en especializada como en primaria, y las recomendaciones. Porque el tema del pronóstico, si pasa, aquí sale, ahí. El tema del pronóstico, esto lo relacionaba con la aclaración del factor pronóstico, porque bien sabemos que estos pacientes que han tenido el primer evento, por estadística, van a tener un evento secundario 1 de cada 3 en el primer año y 1 de cada 4 en los 5 años siguientes. Por lo tanto, de ahí la importancia a que tener todo esto y sobre todo tener claro el factor pronóstico de estos pacientes, porque este riesgo siempre va a estar ahí y que va a aparecer lógicamente mucho más elevado cuando no se consigan los objetivos de control que todos consideramos adecuados y que nos recomiendan las guías. Por lo tanto, dentro de estas recomendaciones que hablamos, ya se han comentado aquí, pero creo que es importante que hayan recomendaciones sobre alimentación, sobre actividad física, sobre estrés emocional, sobre descanso, tipo de descanso, sobre los factores de riesgo, sobre la actividad laboral, sobre la actividad sexual, sobre la conducción de automóviles. Todo esto en primaria nos lo preguntan, es así de cierto. Mujeres anticonceptivos, si son mujeres sobre los anticonceptivos, bueno, puedo tomar alcohol, puedo tomar café, puedo viajar en avión. Si tengo una crisis de dolor, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que dirigir? ¿O qué tengo que tomar? O si me aparecen cambios como edemas o me aumenta la fatiga, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Debo consultar sí o no? Y incluso sobre, ¿me he de poner algunas vacunas especialmente? ¿Debo vacunarme o no debo vacunarme? Todo esto en algún punto debe de estar, porque además lo que es claro es que el paciente agradece mucho cuando se da cuenta que la información que le facilita el compañero especializada y la información que le facilita el de primaria están de acuerdo y que la información que les damos los dos es la misma. El paciente eso le da un margen de confianza enorme y además dice, ¡jo!, esto funciona. Entonces, cuando el paciente dice esto funciona, es mucho más fácil que este paciente cumpla las recomendaciones que le estamos dando. Perfecto. La verdad es que hemos dicho eso, protocolos, comunicaciones, y la otra parte era la formación, ¿no? Para que el médico de atención primaria pueda contestar todo esto, necesita formación. Y esto cada sitio pues se adapta a su forma y su manera, sesiones presenciales, sesiones online, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte de la formación, al final, la otra parte importante es, bueno, como siempre, ¿no?, la motivación de los profesionales y la información a los profesionales, ¿no? El poder evaluar el cómo se están haciendo las cosas y el medir resultados, como había dicho Gonzalo, ¿no? Por ejemplo, eso, algo como poder evaluar el nivel de LDL en pacientes de alto riesgo. Simplemente eso, pacientes con cardiopatía isquémica crónica, enfermedad cerebrovascular o pacientes diabéticos. Bueno, es decir, en cada centro tenéis este porcentaje de control. ¿Qué acciones de mejora
podemos emprender y bueno, volver otra vez a medir, ¿no? Lo que es un círculo de mejora, y al final esto lo que hace es implicar a los dos niveles asistenciales, tanto a primaria como a cardiología, y al final tener unos resultados beneficiosos para el paciente, que es con el que trabajamos, ¿no? Por tanto, y en resumen, y para terminar, yo creo que la verdad es que no es una sesión de discutir, porque creo que los dos opinamos lo mismo, ¿no? Es decir, los 3 puntos fundamentales, yo creo que es algo, la coordinación que pedimos todos, pedimos el cardiólogo porque nos cabreamos cuando nos llega el paciente sin analítica y sin nada. Eso es. El médico de atención primaria se cabrea porque eso, ICP, SFA, DA media, y qué tengo que hacer con el paciente, y si puede conducir o no puede conducir, y sobre todo el que más se cabrea es el paciente, porque al final ve una absoluta descoordinación entre el hospital y el centro de salud, que igual está cruzando la calle, ¿no? Entonces, bueno, es algo que reclamamos todos. Tenemos nuestros 3 pilares que hemos hablado: protocolos, formación, comunicación, adaptables a cada realidad, ¿no? Fundamental lo que ha comentado Gonzalo del informe al alta y las recomendaciones al alta, y yo creo que en esto se está haciendo un esfuerzo por parte de las sociedades científicas. El seguimiento y los protocolos al alta, el tener un plan, de decirle al paciente, vamos a hacer esto, lo que decía Paco, ¿no? Crea mucho confianza en el sistema. Y la comunicación, ¿no? La comunicación, telemedicina, consulta online, consulta no presencial, papelito, PDF en el ordenador, lo que cada sitio se pueda, y formación, ¿no? Al final, el tema de las sesiones, que es verdad que muchas veces martillamos a la primaria y cada especialidad con lo suyo, pero bueno, que al final es fundamental para poder responder a todas esas preguntas que el paciente les va a hacer o nos va a hacer a todos los profesionales, ¿no? Muy bien. Yo creo que sí, yo creo que esto se ha de insistir en esto último, porque es verdad que cuando falla muchas veces, y nos pasa desde primaria, muchas veces lo suplimos pues cogiendo el teléfono y llamando a nuestro compañero, oye, que tengo esto y tal. Está bien y es una forma de salida, pero no debe de ser la forma de salida. A mí me ha encantado lo que ha dicho Alfonso, de que allí en su departamento pudiera aparecer en la historia clínica de un paciente mío un sobre diciéndome que le he dado el alta. Y además, si pudiera ser que cuando picara sobre ese sobre me fuera directamente al informe de alta, porque estaría claro, cuando viniera el paciente yo ya directamente sabría que le ha dado el alta y directamente tendría el informe de alta. Bueno, os digo que cuando eso pasa alguna vez, la impresión que da al paciente como, ¿usted ya lo sabe? Pues ya lo sé, es verdad, ¿no? Y entonces, creo que informáticamente y con los medios que tenemos, yo creo que eso no es complicado de realizar y nos facilitaría mucho la labor, ¿no? Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, yo creo que si el título de la charla era Integración entre cardiología y atención primaria, no ha podido ser mejor ejemplo para ver cómo se puede integrar y cómo se puede hacer en conjunto. Ahora tenemos 3 minutillos para hacer alguna pregunta. ¿Preguntas? Aquí hay mucha gente de primaria. Seguro que tenéis intereses en preguntar a gente que está trabajando en esta línea. Yo os diría, mientras alguien se anima, el problema de articular esta historia es que yo creo que cada uno tiene que trasladarlo a su práctica y a su contexto, porque probablemente las cosas no sean igual de fáciles o igual de difíciles en un contexto u otro. Seguro que trabajar en Denia con tu grupo es bien diferente de trabajar con Gonzalo en Sevilla, o trabajar en Madrid en un hospital grandote como es el Ramón y Cajal, con todo lo que eso puede conllevar. Entonces, ¿podría haber algunas claves que fueran comunes para todos, para que realmente todo funcionara de una manera más o menos uniforme, como habéis comentado? Hombre, yo creo que, no sé si esto va o no, yo creo que el mensaje de un paciente isquémico al alta debe ser exactamente homogéneo en toda España. Lo pienso de verdad. O sea, no podemos estar dando mensajes distintos para los mismos pacientes. Esto es algo importantísimo y no podemos dejar de obviar que hay cambios. Spring puede ser que cambie los objetivos de tensión, las guías de lípido no. Bueno, pues no. Menos de 140/90, menos de 70, hemoglobina indicada menos de 7, no fumar, hacer ejercicio 45 a 50 minutos al día. O sea, estos mensajes son 5 o 6 mensajes que tienen que estar claros. Y después la telemedicina, que yo creo en ella, de momento no estamos preparados. Yo coincido contigo en que la telemedicina es un objetivo a medio plazo, pero hoy en día los sistemas informáticos de los hospitales no contemplan la telemedicina como una posibilidad real. Por lo tanto, tenemos que ser prácticos y no podemos pensar, bueno, pues ya lo haré. No, vamos a hacer cosas. Y yo creo que este tipo de iniciativas que vosotros habéis puesto en marcha y que estamos intentando hacer todos es algo que es útil.
Y ese mismo documento, pero firmado por las sociedades, firmado por la Sociedad Española de Cardiología, firmado por las sociedades de primaria, SEM, SEMERGEN, SEMFIC, podría ser algo que fuera uniforme para precisamente buscar esta historia, es decir, ya no fuera la iniciativa personal, sino un documento que fuera directamente grapado al informe de alta o un adendum que ya fuera completamente establecido con las firmas, ¿no? Sí, está claro que, vamos, como en todo, la variabilidad en la práctica de nuestro día a día es enorme, pero bueno, las recomendaciones son las recomendaciones y es verdad que debería ser algo absolutamente uniforme, da igual que vivas en Asturias, en Valencia o en Andalucía, ¿no? Y ya no te digo dentro de cada comunidad, que bueno, también la variabilidad es enorme, ¿no? Pero claro, yo creo que es el trabajo a realizar. Yo creo que un documento de consenso del tipo que comenta Vivencio, de alguna manera elimina un poco dudas sobre la multiplicidad de guías que tenemos, porque muchas veces las guías, eso, nos orientan o nos confunden. Yo creo que un documento de consenso puede conseguir, digamos, unificar un poco y ponernos todos de acuerdo. Y como dices tú, efectivamente, son 5 o 6 recomendaciones fundamentales las que hay que hacer. Hay que mantener estos niveles, hay que llegar a estos niveles y, sobre todo, para nosotros, para la gente de primaria, hay que mantener estos niveles. No podemos decir, ya hemos llegado a 70 LDL, por ejemplo, o a 140-90, entonces me relajo y bueno, ya no es necesario este tratamiento o bajo. No, es que hay que mantenerlos, porque en el momento que no los mantengamos el riesgo vuelve a subir otra vez. José Luis. Esto suena muy bonito, muy bien, pero empezamos por el informe. Me viene un catalán en catalán, me viene un gallego en gallego, me viene un no sé qué, no sé cuántos. ¿Vamos con la medicación o vamos con los tratamientos? El Ramón y Cajal dice, hombre, yo pienso que debe de hacer un TAC dentro de 6 meses. Se van a Segovia y ¿cómo hago el TAC? ¿Nos vamos a medicación? Hombre, es que aquí te firman... Me han boicoteado. Es que aquí te firman el NACO, te lo firma. En cambio, en Madrid no te lo firman de tiros o al revés. Entonces, bueno, eso suena muy bien, pero yo pienso que, como siempre, los que tienen que llevar, yo iba a haber dicho antes, pero bueno, no ha dado tiempo, es la presidencia de la Sociedad Española de Cardiología, de Medicina Interna, de Atención Primaria y de todos, pero el presidente, yo pienso que los eligen muy pronto, porque pasa como los militares, cuando ya les dan la baja es cuando empiezan a protestar. Y no es lo mismo que vaya cualquiera de nosotros, que no somos presidente de ninguna cosa, a hablar con un gerente, a que vaya el presidente de la Sociedad Española de Cardiología o el presidente de la SEMCIC, pero claro, no se quieren mojar, no sé por qué, quizá porque son muy jóvenes y no se han enterado, pero el momento que se dan la baja es cuando empiezan. Nada más. Vale. Bueno, Alicia. Bueno, la verdad que se oye bien, ¿no? Sí. Yo estaba esperando esta charla porque es súper importante la coordinación entre nivel de primaria y especializada. Indudablemente, bueno, nosotros tenemos un programa distinto en hospitalaria que en primaria, con lo cual, y encima no son compatibles. Funcionamos con la interconsulta virtual, que funciona muy bien, pero también tenemos un tercer elemento, que es la inspección de farmacia. Entonces, aunque hay muchos visados que nosotros hacemos, los visados que vienen de especializada son de especializada. Y esos visados a nosotros nos los ponen con una caducidad de 1 año. Si el especialista en cuestión, primero, nuestros inspectores de farmacia no admiten que la farmacia adelante el medicamento. Con lo cual, si la farmacia lo adelanta, ya hay un desajuste del saldo y al paciente se le acaba la medicación porque la validez del visado es 1 año. Si el cardiólogo, reumatólogo, el que sea, no tiene previsto que al año tiene que volver a hacer el visado, bueno, nosotros nos encontramos, antes del año, nosotros nos encontramos con verdaderos problemas porque el paciente dice, mire, me han suspendido el antiagregante y el cardiólogo me ha dicho que no me lo puedo tomar. Entonces, como yo no tengo esa opción, pues eso es una cosa que, o sea, no solamente somos los médicos de primaria, los especialistas, sino también el tema del visado, que creo que también hay que tenerlo en cuenta, porque hay medicamentos que los pacientes no deben de dejar de tomar. Yo esa parte, bueno, puede tener más o menos difícil resolución, pero ahí la consulta no presencial o la interconsulta virtual o como lo llaméis, para este tipo de cosas de renovación de visados, puede ser una solución, ¿no? Hay un anexo, nosotros tenemos un anexo que solo admiten ese anexo en nuestra comunidad. Vale. En nuestra comunidad, no sé, en ¿Dónde las demás, estás tú? ¿Dónde trabajas? Tenerife. Vale. Yo, bueno, ese problema concreto que tú comentas, es verdad que ocurre. Es verdad que a veces pues no hay, digamos, una organización de citas y es verdad que se le acaba un tratamiento con visado antes de tener la visita. En mi caso, personalmente, yo trabajo aquí en Valencia, en un departamento de Játiva,
cuando tengo este problema, mi inspector, puedo entrar al informe de visado y le explico cuál es el problema y el inspector me visa este medicamento aunque lo haga yo. Mira, pasa esto y resulta que este paciente no lo va a ver mi compañero hasta dentro de 2 meses. Yo considero que debe seguir con este tratamiento hasta que lo vea. Y normalmente, al menos en mi departamento, no tengo problema en este tipo. El inspector lo visa y el paciente sigue con el tratamiento. Claro, eso es una suerte, es verdad. Muy bien, yo creo que hemos identificado el problema, que estamos en la buena línea. Quiero agradecer a MSD no solamente por financiar esta mesa, sino porque MSD es la que está dirigiendo todas esas actividades. MSD ha trabajado en el proyecto del informe de alta, MSD ha trabajado en el proyecto Acerca, y yo creo que realmente es encomiable esta actitud que están teniendo de intentar favorecer la integración entre cardiología y atención primaria. Por supuesto, quiero agradecer a los ponentes su excelente presentación y a vosotros vuestra participación. Y quiero decir también, además, que de la SEC, desde la Sociedad Española de Cardiología, hay una línea estratégica fundamental, que es trabajar con atención primaria en esta línea, y es trabajar en lo que se llama el proyecto SEC primaria, que va a dar, espero, que muchos frutos para que todas estas cosas, estas pequeñas diferencias, se puedan matizar y tengamos un documento ya mucho más consensuado entre todos. Insisto, muchas gracias y seguimos con la tarde.